Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Xiomara Giraldo García y hoy les vengo a exponer sobre Alexander Neil y la escuela libre. Para empezar, quiero contarles un poquito sobre el índice, el cual el primer punto habla sobre Alexander Sutherland Neil, el segundo habla sobre la escuela Summerhill, el tercero la educación de Summerhill y la educación normal. El cuarto, las características de su pensamiento. El quinto, el movimiento psicoanalítico. Y el sexto, habla sobre la bibliografía selecta. Aquí les voy a profundizar sobre un libro llamado Corazones, no cabezas en la escuela. Bueno, para empezar tenemos que conocer quién fue Alexander Sutherland Neil. Alexander Sutherland Neil, nacido en 1883, nacido en una pequeña ciudad escocesa de Forfar, fue un educador progresista escocés conocido por fundar la escuela de Summerhill en 1921. Esta escuela es famosa por su enfoque en la educación en libertad, donde los estudiantes tienen la libertad de elegir qué aprender y cómo hacerlo, sin la rigidez de la educación tradicional. Para llegar un poquito más a fondo, vamos a hablar un poco sobre la vida de Alexander. Él, a la edad de sus 14 años, partió para trabajar a la ciudad, pues esto a causa de que él no era un estudiante muy destacado, al contrario se le dificultaba mucho el aprendizaje. A sus 17 años se hizo aprendiz de una escuela de maestros en la cual duró solo 4 años, ya esto sin entusiasmo. Después se graduó como maestro de artes, pasando 12 años enseñando en escuelas de Escocia, sin éxito. Después de varios trabajos, él llegó a la conclusión de que él deseaba ser un educador, pero él tenía como que ideas diferentes. Entonces, en 1921 trabajó en una escuela progresista basada en los principios del movimiento rítmico. Este es el movimiento del arte corporal. Esta escuela se basaba en las artes, las artesanías, la música y la danza, la cual llegó a su fin por las dificultades políticas y sociales a consecuencia de la Gran Guerra, o también llamada la Primera Guerra Mundial, que duró desde 1914 hasta 1918, donde participaron el Imperio Alemán, el Austrohúngaro, el Otomano y el Reino de Bulgaria. También se hicieron varios aliados, dejando un profundo impacto, tanto como económico, social, político, en algunas de estas regiones. En 1924, Neil regresó a Inglaterra, donde fundó su primera escuela, la cual fue trasladada a Leiston, al norte de Londres, donde ésta siguió funcionando bajo la orden de Alexander Neil hasta 1973, donde fue su fallecimiento. Ahora les voy a hablar sobre la escuela Summerhill. Alexander Neil fundó Summerhill con la creencia de que la educación debe centrarse en la felicidad y el bienestar del niño. Él estaba convencido de que los niños aprenden mejor cuando son libres de seguir sus propios intereses y pasiones, sin la presión de exámenes y calificaciones. Luego les voy a explicar los principios y las características. Ahora les voy a explicar los principios educativos de Summerhill. Primero tenemos la libertad y autonomía. Esto quiere decir que los estudiantes tienen la libertad de asistir o no a las clases y se fomenta la toma de decisiones autónoma. Segundo, la igualdad. No hay jerarquías entre adultos y niños. Todos tienen los mismos derechos y responsabilidades. Tercero, la felicidad y bienestar. La educación se centra en la felicidad y el bienestar de los estudiantes, esto más que en los resultados académicos. El cuarto, la asamblea democrática. Las decisiones escolares se toman en asambleas donde participan tanto como los estudiantes y los profesores. En esas asambleas se le tienen derecho a hablar todos los estudiantes, al igual que los profesores, y son escuchados desde el más pequeño hasta el más grande. Siguiente, las características destacadas. Como primero tenemos la ausencia de exámenes y calificaciones. En Summerhill no se realizaban exámenes ni se otorgaban calificaciones tradicionales. Segundo, el enfoque en el juego y la creatividad. Se valoraba el juego como una parte esencial del aprendizaje. Tercero, respeto y amor.
Se promueve un ambiente de respeto mutuo y amor entre todos los miembros de la comunidad escolar. Como tercer punto tenemos la educación en Summerhill y la educación normal. La educación en Summerhill se enfoca en la libertad, la felicidad y el autogobierno. La educación tradicional se centra en la asistencia obligatoria, el rendimiento académico y una estructura jerárquica. Para entender esto más a fondo les voy a dar algunas diferencias y les voy a explicar otras. Libertad y autonomía. Enfoque en la felicidad, el autogobierno, la ausencia de exámenes y calificaciones y aprendizaje autodirigido. Todos estos son parte de la educación en Summerhill, mientras que en la educación tradicional hacen parte la asistencia obligatoria, el enfoque en el rendimiento académico, la estructura jerárquica, la evaluación continua y el currículo fijo. También en Summerhill tenemos un ambiente no competitivo, o sea, no se fomenta la competencia entre los estudiantes. En lugar de competir, se les anima a los estudiantes a colaborar y ayudarse mutuamente. El desarrollo emocional, se pone un gran énfasis en el desarrollo emocional y social de los estudiantes. Las actividades y el entorno están diseñadas para apoyar el crecimiento personal y la autoexpresión. La flexibilidad en el currículo. Los estudiantes pueden elegir qué materias quieren estudiar y cuándo hacerlo, lo que les permite una educación personalizada y adaptada a sus intereses y ritmos de aprendizaje, ya que como sabemos no todos aprendemos como al mismo ritmo y ni de la misma manera. La relación maestro-estudiante. La relación entre los maestros y los estudiantes es más igualitaria y menos autoritaria, ya que los maestros actúan como mentores y amigos, no solo como figuras de autoridad. En la educación tradicional ya se refleja un poco la diferencia, ya que tenemos la competencia académica, se fomenta la competencia entre los estudiantes a través de calificaciones, exámenes y premios académicos. El desarrollo cognitivo. El enfoque principal de la educación tradicional es como fortalecer el desarrollo cognitivo y académico, mientras que en Summerhill se hace como que más énfasis en el desarrollo emocional y social, lo que no se ve en las escuelas tradicionales. El currículo estructurado. Los estudiantes siguen un currículo fijo y estructurado, con poco margen para la personalización o la elección de las materias. La relación jerárquica. La relación entre los maestros y los estudiantes en las escuelas tradicionales es más jerárquica. Con los maestros es una posición de autoridad y los estudiantes en una posición de obediencia. Como cuarto punto tenemos las características de su pensamiento. El pensamiento de Alexander Neil, fundador de la escuela Summerhill, se caracterizó por varios principios fundamentales que desafían los paradigmas tradicionales de la educación. Para empezar tenemos la libertad y autonomía. Neil creía firmemente en la libertad de los niños para elegir qué aprender y cuándo hacerlo. Este principio se basa en la idea de que los niños son naturalmente curiosos y capaces de dirigir su propio aprendizaje sin la imposición de un currículo rígido. Segundo, la educación emocional. Para él, la educación no debía centrarse únicamente en el desarrollo intelectual, sino también es importante el crecimiento emocional y social de los estudiantes. Él consideraba que una educación completa debe atender las emociones y sentimientos de los niños, promoviendo su bienestar y felicidad. Tercero, el autogobierno y democracia. Las decisiones escolares se tomaban en asambleas democráticas, como ya lo había dicho, donde tanto los estudiantes como maestros tienen su voz y voto. Este enfoque fomenta la responsabilidad y la participación activa de los estudiantes en la gestión de su entorno educativo. Cuarto, el rechazo a la competencia. Él rechazaba la competencia académica y la evaluación mediante exámenes y calificaciones, ya que
En su lugar, él promovía un ambiente de colaboración y apoyo mutuo, donde los estudiantes pudieran aprender sin la presión de competir entre ellos mismos. Como quinto, tenemos la influencia de la psicología humanista. Neil fue influenciado por las ideas de psicólogos como Sigmund Freud y Wilhelm Reich. Creía en la bondad innata de los niños y la importancia de permitirles desarrollarse sin las restricciones y represiones impuestas por los adultos. El sexto es el énfasis en la creatividad. La creatividad y la autoexpresión eran pilares fundamentales en la filosofía de Neil. En Summerhill se fomentaba la participación de actividades artísticas y creativas. Esto les permitía a los estudiantes explorar y desarrollar sus talentos de una manera libre y espontánea. El séptimo es crítica a la educación tradicional. Neil criticaba la educación tradicional por su rigidez, el autoritarismo y el enfoque en la memorialización y en la evidencia. Él abogaba por una educación que promoviera más la libertad, la felicidad y el desarrollo integral del individuo. Todas estas características reflejan un enfoque educativo radicalmente diferente, centrado en la libertad, la felicidad y el desarrollo integral de los niños. Quinto, vamos a hablar sobre el movimiento psicoanalítico. Es una corriente de pensamiento y práctica terapéutica fundada por Sigmund Freud a finales del siglo XIX. Este movimiento ha tenido un impacto profundo en la psicología, la psiquiatría y la cultura en general. Para entender esto un poco más a fondo, yo les voy a explicar los orígenes y los fundamentos. El psicoanálisis fue desarrollado por Freud a partir de sus trabajos con pacientes que sufrían de trastornos nerviosos. Él utilizó las técnicas como la hipnosis y la asociación libre para explorar el inconsciente. Inconsciente. Una de las ideas centrales del psicoanálisis es la existencia de un inconsciente que influye en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Él propuso que muchos de nuestros conflictos psicológicos tienen raíces en experiencias y deseos inconscientes. La teoría de la personalidad. Él desarrolló una teoría de la personalidad que incluye en ello los instintos básicos, el yo, o sea, la parte racional, y el superyo, las normas morales y sociales. Estos tres componentes interactúan y a menudo están como en conflicto. Ahora les voy a hablar sobre el desarrollo del movimiento. La Asociación Psicoanalítica Internacional en 1919, Freud y sus seguidores fundaron la Asociación Psicoanalítica Internacional para promover y desarrollar el psicoanálisis. La expansión y diversificación. El movimiento se expandió muy rápidamente por Europa y América. Sin embargo, surgieron diferentes teóricas significativas entre Freud y algunos de sus disciplinas, como Carl Jung y Alfred Adler, quienes desarrollaron sus propias escuelas de pensamiento. Contribuciones de otros psicoanalistas, me parece que esto es algo relevante. Además de Freud, otros psicoanalistas como Melanie Klein, Anna Freud, hija de Sigmund, y Jacqueline Lacan hicieron importantes contribuciones al desarrollo del psicoanálisis, y cada uno pues aportó nuevas perspectivas y técnicas. Como sexto tenemos la bibliografía selecta. Aquí les voy a dar algunos ejemplos que me aparecieron en el libro. Alexander escribió una gran cantidad de libros, pero entonces yo les voy a hablar sobre algunos que me parecieron relevantes. Como es el Summerhill, tiene como un punto de vista radical sobre la educación de los niños. Este libro es el más conocido de Neil, donde describe los principios y prácticas de la escuela de Summerhill. Es una obra fundamental para entender su enfoque de la educación basada en la libertad y la autorregulación de los niños. Segundo, el Neil Orange Peel. Este libro ofrece una autobiografía que incluye sus reflexiones sobre la educación y su vida personal.
Es una lectura interesante para quienes deseen conocer más sobre el hombre detrás de la filosofía de Summerhill. Tercero, tenemos el nuevo Summerhill y esta obra es una actualización de su libro original, donde en él revisa y amplía sus ideas sobre la educación progresista y la autorregulación de los niños. Estos me parecen relevantes como a la hora del tema que estamos abordando o el tema que les estoy exponiendo, ya que tienen que ver mucho sobre el tema y explican como más a fondo sobre lo que es todo esto que les estoy explicando, y yo se los puse aquí por si ustedes gustan leerlos. Ahora hablemos un poco sobre el libro Corazones, no cabezas en la escuela, escrito por Alexander Neil, publicado en 1975. Esta es una obra que profundiza en su filosofía educativa centrada en la educación emocional. El libro está estructurado de varios capítulos que abordan diferentes aspectos de la educación emocional y la filosofía educativa de Neil. A continuación les voy a mostrar algunos temas destacados, como es la educación emocional, ya que él enfatiza la importancia de entender las emociones de los estudiantes, promoviendo un ambiente donde se sientan seguros y valorados, la libertad y la autonomía. El libro defiende la idea de que los niños pueden tener la libertad de elegir qué aprender y cómo hacerlo. Critica la educación tradicional, pues él critica los métodos educativos tradicionales que, pues según él, reprimen la creatividad y la felicidad de los estudiantes. La importancia de la felicidad. En este libro se argumenta que la felicidad de los estudiantes debe ser el objetivo principal de la educación, y sostiene que entre un niño sea más feliz es como más propenso a aprender y desarrollarse de una manera más saludable. La libertad en la educación. Uno de los pilares de su filosofía es la libertad. Él cree que los niños deben tener la libertad de elegir sus actividades y aprender a su propio ritmo. Esto incluye la libertad de jugar, explorar y tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. Como ya lo he dicho en la explicación anterior, el autogobierno escolar es algo muy relevante en este caso. Los estudiantes participan en el autogobierno de la escuela. Esto significa que tienen voz y voto en las decisiones que afectan su vida escolar. También en el libro, él critica duramente los métodos tradicionales de enseñanza. Según él, reprimen la creatividad y la individualidad de los estudiantes. Él aboga por un enfoque más flexible y comprensivo. También se habla sobre las relaciones humanas, explora la importancia de las relaciones humanas en la educación, enfatiza que los maestros deben ser comprensivos y un poco más empáticos para crear un ambiente de confianza y que haya respeto mutuo. También se utilizan numerosos ejemplos y anécdotas de su experiencia en Summerhill como para ilustrar sus puntos. Habla historias, cuenta muchas cosas. Estas historias muestran cómo su enfoque ha ayudado a muchos niños a superar problemas emocionales y a encontrar su propio camino en la vida. También este libro tiene un gran impacto y relevancia. Corazones, no solo cabezas en la escuela, ha tenido un impacto significativo en el campo de la educación alternativa. Ha inspirado a muchos educadores a reconsiderar sus métodos y a poner un mayor énfasis en el bienestar emocional de los estudiantes. La obra sigue siendo muy relevante hoy en día, especialmente como en debates sobre cómo mejorar la educación para que sea más inclusiva y centrada en los estudiantes. Esto fue todo para finalizar. Muchas gracias por su atención.